Continuamos en esta mañana nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En las semanas anteriores hemos considerado varias bendiciones que todos los creyentes tenemos en Cristo. Hablamos de nuestra elección para salvación por parte de Dios desde antes que el mundo existiera. Vimos que como creyentes hemos sido adoptados como hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y la semana anterior consideramos nuestra redención, es decir, nuestro rescate del reino de las tinieblas mediante el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Elección, adopción y redención. Esas son las tres bendiciones que hemos visto hasta ahora. Vivimos en un mundo cambiante. Las circunstancias de hoy pueden no ser las circunstancias de mañana. Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar mañana, o en una semana, o en un mes, o en un año. La realidad es que los sucesos del día a día son una novedad para nosotros. Y si bien los cristianos no tenemos manera de saber exactamente con antelación los hechos específicos que tendrán lugar el día de mañana o pasado mañana, sí sabemos con certeza hacia dónde se dirige la humanidad y el resto de la creación. Dios tiene un plan para los creyentes y para aquellos que rechazan a Cristo, así como también para todos los demás seres espirituales, es decir, los ángeles, Satanás y los demonios. El Señor también tiene un plan para este planeta y para el resto del universo. Y ese plan nos ha sido revelado por Dios a los creyentes. Él nos ha concedido la sabiduría y el discernimiento para poder comprenderlo. Dicha sabiduría y discernimiento constituyen otra bendición que todo creyente en Cristo recibe de parte de Dios. En esta mañana vamos a hablar de esa bendición, es decir, de la capacidad que Dios da al creyente para comprender el plan que a Él ha diseñado para la salvación del hombre y para la restauración de toda la creación. Nuestro pasaje de hoy lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y la segunda parte del verso 8 hasta el verso 10. Efesios 1, segunda mitad del verso 8 hasta el verso 10. Vamos a leer a partir del verso 7 para tener un poco más de contexto. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Dice el Señor: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. El apóstol Pablo viene de mencionar el perdón de pecados como parte de la redención del creyente. Y dicho perdón es una manifestación de la gracia de Dios. De hecho, las bendiciones mencionadas anteriormente, todas son producto de la gracia de Dios, la elección, la adopción y la redención. Y como parte de la redención dijimos la semana anterior que Dios perdona nuestros pecados. Pero igualmente argumentamos la semana anterior que la redención involucra más que el perdón de pecados. Ahora bien, ese perdón es esencial para que los demás aspectos de la redención tengan lugar. Dijimos que en un sentido el perdón es como la primera etapa, uno de los primeros aspectos de la redención. Pero adicional al perdón de pecados, el apóstol Pablo presenta en nuestro texto de hoy otra manifestación de la gracia de Dios hacia todos los creyentes: sabiduría y discernimiento. Sabiduría y discernimiento para comprender las verdades espirituales, para entender los planes y los propósitos de Dios. Dice nuestro texto: en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad.
En el contexto del pasaje, la palabra sabiduría enfatiza la comprensión de las verdades espirituales, el entendimiento del plan eterno de Dios en Cristo. Por otro lado, la palabra discernimiento involucra la capacidad para entender los asuntos prácticos de la vida, los asuntos del día a día. Dicho discernimiento tiene un efecto positivo en la forma como nosotros respondemos a las situaciones cotidianas. Podemos decir entonces, combinando ambas verdades, que como parte de las ricas bendiciones de Dios, como parte de la gracia de Dios, el Señor nos concede la sabiduría para comprender las verdades espirituales, así como el discernimiento para vivir conforme a ellas. En el creyente, la vida cotidiana y la vida espiritual están íntimamente relacionadas, íntimamente unidas. La comprensión de las verdades espirituales tiene un efecto práctico en la manera como nosotros vivimos. Dios revela las realidades y propósitos eternos a los creyentes. El propio Señor Jesús habló sobre esto en Mateo 11:25, donde orando al Padre le dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. El punto es que sin la revelación de Dios el hombre no puede entender las verdades espirituales. El apóstol Pablo confirma esta verdad en 1 Corintios 2:14, donde escribe que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En el Salmo 19:7, el rey David afirma que el testimonio del Señor es seguro y que hace sabio al sencillo. Aquí vemos un punto muy importante, y es el hecho de que la sabiduría dada por Dios a través de su palabra revelada no tiene que ver con el intelecto, la capacidad intelectual de cada persona. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor entrega la sabiduría a las personas con respecto a sus verdades y propósitos eternos, aparte de nuestra capacidad intelectual. Por esta razón existen muchas personas que son muy humildes, sin mayor preparación, pero que aún así son portadoras de una gran sabiduría y tienen un profundo discernimiento. Yo les he dicho a ustedes que he conocido personas que no saben siquiera leer, y son personas que tienen una gran sabiduría con respecto a las cosas del Señor y un gran discernimiento con respecto a todos los temas de la vida. El cristiano más sencillo puede entender verdades eternas que el incrédulo más estudiado y preparado no puede comprender. Y el cristiano más sencillo tiene la capacidad para vivir conforme a las verdades espirituales, capacidad que el incrédulo más preparado no tiene. Continuemos con el verso 9 de nuestro pasaje, donde leemos que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. La palabra misterio en este contexto hace referencia a verdades ocultas, verdades que estaban ocultas anteriormente, pero que ahora Dios ha revelado, Dios ha dado a conocer. La realidad es que Dios nos revela sus propósitos, y sin esa revelación de Dios, como ya dijimos, el hombre no tiene forma de conocerlos. El punto de Pablo es que Dios ha dado a conocer grandes verdades que antes estaban escondidas a los creyentes. Algunas de ellas ya las hemos mencionado: la elección, la adopción, la redención. Estas tres verdades eternas son verdades que si Dios no las hubiera revelado, ustedes y yo no conoceríamos. Si Dios no nos dice que Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, si Dios no nos dice que hemos sido adoptados como hijos suyos a través de la fe en Cristo, si Dios no nos revela que somos liberados del reino de las tinieblas y de la esclavitud del pecado mediante la sangre de Cristo, si Dios no nos dice que hay un glorioso futuro eterno para toda la persona que pone su fe en el Hijo de Dios, si Dios no nos revela estas cosas, ¿cómo nosotros podríamos saberlo? Todo lo anterior es parte del misterio de su voluntad.
Es el propósito eterno de Dios en la persona de Cristo. Y esto es importante, la revelación de Dios ha sido dada de manera progresiva. En tiempos del Antiguo Testamento no se conocía todo lo que nosotros conocemos hoy. Muchos detalles del plan de Dios para la humanidad y la creación habían estado ocultos hasta la venida del Señor Jesucristo. A partir de ese momento, ese es un punto de inflexión en la historia. A partir de ese momento, Dios termina de revelar su plan por medio de las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles y de sus asociados. El propio apóstol Pablo hace referencia al hecho de que Dios ha revelado aspectos que antes habían estado ocultos. Escuche lo que dice Pablo en Romanos 16, los versos 25 y 26. Y a aquel que es poderoso para afirmarlos, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Ahí está muy claro el hecho de que hay una revelación de un misterio, de un propósito de Dios que estaba oculto antes, pero que ahora ha sido manifestado. Pablo también habla en Colosenses 1:26 sobre este tema y dice que el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea que es la misma idea, el misterio como algo, una verdad o verdades que no habían sido reveladas previamente y que Dios a partir de la venida de Cristo revela a los suyos. ¿Qué concluimos nosotros de todo esto? Usted y yo sabemos cosas grandes que hombres del Antiguo Testamento no conocían. Usted y yo tenemos acceso a la plenitud de la revelación divina, al punto que sabemos muchas cosas que aún están por suceder. Y en ese sentido, piénselo, somos grandemente bendecidos. Nosotros tenemos un conocimiento de las verdades eternas que muchos que vivieron antes que nosotros no tuvieron. De hecho, ninguna de las personas que vivió antes de que el Señor Jesucristo viniera tenían la plenitud del conocimiento que usted y yo tenemos hoy por la revelación que se nos ha dado. Y creo que no me equivoco que pensando en eso nosotros tenemos más razones para vivir agradecidos que muchos que vivieron en tiempos antiguos. Dios nos ha mostrado a nosotros mucha gracia al revelarnos todas estas cosas. ¿Qué otras cosas podemos decir que nos han sido reveladas? Aspectos muy importantes que los mencionamos con frecuencia aquí. Nosotros éramos enemigos de Dios, ¿recuerda? Pero ahora somos sus hijos. Eso en esencia es una maravillosa verdad. ¿Qué decir de la oración? Recuerda que en tiempos del Antiguo Testamento solamente un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo una sola vez por año. Cualquier otra persona que quisiera o intentara entrar al lugar santísimo moriría. Pero resulta que usted y yo tenemos confianza para entrar al trono de Dios por medio de la oración a través del Señor Jesucristo, que nos ha abierto el camino. Él rompió el velo. Sabemos que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros y que somos nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo. Sabemos que la justicia de Cristo ha sido acreditada a nuestra cuenta y que como consecuencia de ello hemos sido declarados libres de culpa delante de Dios. Sabemos que Dios habita dentro de nosotros. Esto es algo único. Dios habita dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo y como resultado de esto nosotros somos transformados progresivamente según la imagen del Señor Jesucristo. Sabemos también que un día vamos a ser perfectos como Cristo es perfecto, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, la va a culminar, la va a completar. Sabemos que Jesús ha ido a preparar un lugar para nosotros en la casa de su Padre. Sabemos que viviremos eternamente en una ciudad no hecha de manos o por mano de hombres, pero construida por Dios, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Hermanos, nosotros conocemos muchas cosas
relativas al misterio de la voluntad de Dios, verdades maravillosas que son una muestra de la gracia infinita de Dios hacia nosotros. La pregunta entonces es esta: ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es nuestra actitud hacia el hecho de que Dios nos ha dado a conocer todas estas cosas? Nos llevan quizás estas verdades a decir junto con Pablo: bendito sea Dios, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas Dios por mostrarme tanta gracia, tanta riqueza, no solamente perdonándome, pero revelándome las insondables riquezas de tu propósito eterno en Cristo. La segunda mitad del verso 9 de nuestro pasaje enfatiza que Dios nos reveló el misterio de su voluntad, dice, según la buena intención que se propuso en Cristo. Hermanos, como todo lo que hace Dios, la revelación del misterio de su voluntad es un acto para nuestro bien. Dios siempre actúa para el bien del creyente, siempre. Y al final del día, todo acto de Dios es un acto justo, es un acto en esencia bueno. Y la revelación del misterio de su voluntad no es la excepción. Acabamos de ver la gran bendición que implica para nosotros el hecho de que Dios nos haya revelado su plan redentor, su propósito eterno en Cristo. De hecho, el conocimiento de las verdades eternas, algunas de ellas que acabamos de mencionar, son una gran fuente de esperanza y de ánimo para nosotros los creyentes. Hermanos, Dios nos hace un gran bien a nosotros al revelarnos el misterio de su voluntad, puesto que dicha revelación nos ayuda primeramente a conocerle mejor, ¿cierto? Conocemos mejor a Dios a través de lo que Él nos revela, a través de lo que hay en su corazón, a través del propósito que Él ha destinado para la vida, para los creyentes, para los incrédulos, para la creación. Pero también nos ayuda a poner nuestros ojos en la eternidad. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando nosotros conocemos los propósitos de Dios, esto nos ayuda a fijar nuestros ojos en Jesús, especialmente en el momento de la aflicción. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, estas verdades eternas nos sostienen. Nos sostienen. ¿Por qué? Porque nos recuerdan que estos sufrimientos presentes no son nada comparables con la gloria venidera. El misterio de su voluntad nos reconforta al recordarnos que nuestra ciudadanía está en los cielos y nosotros somos tan solo peregrinos por este mundo. La revelación del misterio de su voluntad es un acto de buena intención. Es un acto amoroso de Dios hacia nosotros. Es un acto que, como ya les dije, en efecto nos hace mucho bien. Llegamos al verso 10 de nuestro pasaje, donde leemos que Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta traducción es la Nueva Biblia de las Américas, que es la Biblia que utilizamos aquí en la iglesia. La razón por la cual usamos esta traducción es porque es la traducción o de las traducciones más que se acercan más al idioma original. Sin embargo, en este pasaje considero que es un poco complicada la forma como la Nueva Biblia de las Américas lo presenta. Yo decidí buscar el mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional y les voy a leer versos 9 y 10 de la Nueva Versión Internacional. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Aquí se ve más claramente que Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad, ese propósito que tuvo en Cristo en el pasado eterno, para que en un punto del tiempo, dicho propósito, dicho plan, fuera llevado a cabo. Esa es la clave. El propósito de Dios va más allá de nuestra redención.
Nuestra redención es parte del propósito de Dios, pero no es todo el propósito de Dios. Nos incluye, pero tiene más implicaciones que la salvación y la vida eterna del creyente. Pablo nos dice aquí, el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya dijimos cuál es ese punto en el tiempo en el cual Dios lleva a cabo, inicia la materialización de ese plan, de ese propósito que había decretado en el pasado eterno en el Señor Jesucristo. Dijimos, es la venida del Señor Jesús, es la encarnación de Cristo la que determina el inicio de la puesta en marcha de este plan diseñado con antelación por parte de Dios. El apóstol Pablo habla del cumplimiento de ese tiempo en Gálatas 4:4, donde leemos: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahí está. La primera venida de Cristo es el comienzo de esa materialización, como dije, de un grandioso plan que va a restablecer las condiciones que existían antes de la entrada del pecado en el mundo. Por eso es que el objetivo final y definitivo del propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. En el idioma original, esta palabra traducida como reunir tiene la connotación de unir otra vez. Es decir, restablecer la unión de algo que había sido previamente fragmentado, separado. Y eso es justamente lo que el pecado hizo. El pecado rompió la unidad y el orden que Dios había establecido en la creación. Y el propósito de Dios, el propósito definitivo, final de Dios es justamente corregir ese problema para siempre. Recordemos que antes de la caída del hombre en pecado, el ser humano gozaba de una comunión profunda con Dios. Toda la creación estaba libre de todo tipo de decadencia, estaba libre de deterioro, estaba libre de muerte. Había paz y había armonía entre Dios y el ser humano. Había paz entre Adán y su mujer. Había plena armonía entre el resto de la creación. Es algo de que los animales se coman unos a otros. Eso es producto de la caída. Eso no es parte del plan original de Dios. Ahora bien, Cristo no solamente es el agente por medio del cual todo fue creado, usted sabe, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pero Cristo también es el heredero de toda la creación. El autor de Hebreos lo dice de la siguiente forma en Hebreos 1:2. Dice que Cristo es heredero de todas las cosas. Ahora bien, cuando entra el pecado en el mundo, ese orden establecido por Dios se rompió. Se quebrantó la comunión del hombre con Dios. Se resquebrajó la armonía del hombre con su prójimo y la creación quedó sujeta a la muerte. No en vano, si bien la Biblia presenta a Cristo como el agente creador del universo, también afirma que el mundo está bajo el maligno, primera de Juan 5:19, y se refiere a Satanás como el Dios, con D pequeña, el Dios de este mundo, en segunda de Corintios 4:4. Todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar como parte del perfecto propósito de Dios para toda la creación. No solamente Dios ha redimido al creyente de la esclavitud del pecado por medio de la sangre de Cristo, pero la creación también va a ser redimida. Dicha redención, dicha liberación de la creación es parte de ese propósito cósmico de Dios. Dios tiene un propósito cósmico, es un propósito inmenso, es un propósito grande. Escuche las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8 con respecto a este tema. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada, escuche, de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios.
La creación va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Así como nosotros los creyentes somos liberados de la esclavitud del pecado que genera corrupción, que trae muerte, porque la paga del pecado es la muerte, la creación también será liberada. Ahora bien, esa redención, esa liberación de la creación, de hecho la redención del universo entero implicará la destrucción de todo lo creado. Todo lo que usted ve con sus ojos, todo será destruido para dar paso a nuevos cielos y una nueva tierra. El apóstol Pedro dice que en el día de Dios, escucha esto, en el día de Dios los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. No sabemos lo que va a pasar mañana o pasado mañana, pero sabemos cómo va a acabar todo. Sabemos muchas cosas. Sabemos que este universo va a ser destruido por fuego. Eso lo sabemos, y eso lo va a hacer el Señor, eso lo va a hacer Dios. No va a ser producto del calentamiento global, no va a ser producto de un ataque nuclear. La plenitud del universo, en toda su extensión, va a ser quemado por completo, todo el universo. Dios va a restablecer todas las cosas bajo el dominio de Cristo, las que están en los cielos, como dice nuestro pasaje, como las que están en la tierra. ¿Qué significa eso? Todos los seres creados, hermanos, hombres, ángeles y demonios, van a reconocer la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Usted conoce seguramente una escritura muy conocida, que todos la hemos escuchado, Filipenses 2:10, 11. Dice lo siguiente, dice que toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Ahí están, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, los ángeles, los hombres, los demonios. Toda criatura va a confesar que Jesucristo es el Señor. Toda criatura va a reconocer la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Y eso es parte de reunir todas las cosas en Cristo, según el pasaje nuestro de hoy. No solamente restablecer la armonía de la creación, pero la sumisión definitiva de todos aquellos que hoy se oponen al Señor Jesucristo. Todos se someterán a su señorío. Y quiero hacer la aclaración, la salvedad, de que aquellos que se oponen a Cristo no entran en el reino de los cielos. Pasaje en Filipenses no significa que los incrédulos van a creer cuando ya no se puede creer, o que los demonios se van a volver buenos y van a creer. No significa eso. Significa que en medio de su maldad reconocerán que Jesús es el Señor. El Señor Jesús va a reinar en la nueva creación por siempre, como lo expresa el apóstol Juan en Apocalipsis 11:15. Escuche lo que dice el apóstol Juan. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora bien, la consumación definitiva del plan de Dios está reflejada en 1 Corintios 15, los versos 24 al 28. Se lo voy a leer. Dice, entonces vendrá el fin, cuando Él, hablando de Cristo, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, el Padre va a reunir todas las cosas en Cristo.
para que a su vez todas las cosas sean sometidas eventualmente a Él, es decir, al Padre, a Dios el Padre. Esa es la culminación del plan. El Hijo de Dios, Jesús, va a reinar juntamente con el Padre para toda la eternidad, en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:3, ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. El trono de Dios y del Cordero. Hermanos, es mucho lo que Dios en su gracia nos ha revelado a través de su santa palabra. Ya les dije, nosotros conocemos detalles que los hombres que vivieron antes de Cristo no conocieron, no sabían. Nosotros tenemos en la palabra de Dios, escuche esto, todo lo que Dios ha querido que conozcamos. Hay cosas que no conocemos. Hay muchas cosas de Dios que no entendemos y no conocemos. Pero todo lo que Él quiere que conozcamos nos lo ha revelado en su palabra. Cosas secretas las hay. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas le pertenecen a Dios. No se preocupe por no entenderlo todo. Ocúpese por entender lo que Dios ha revelado. Eso es lo que tenemos que buscar entender y es mucho lo que Él nos ha revelado. Ahora, ese conocimiento es suficiente para que nosotros podamos vivir permanentemente fortalecidos por la esperanza de la gloria futura, para que podamos siempre estar agradecidos a nuestro Dios por las maravillas que en su gracia infinita Él nos ha permitido conocer. Bendito sea Dios. Hermanos, bendito sea Dios por darnos la sabiduría y el discernimiento para comprender el misterio de su voluntad. Oremos. Damos gracias a ti, Señor. Damos gracias a ti por revelarnos tantas cosas que muchas personas no conocieron. Tenemos un conocimiento muy profundo de tu plan, del misterio de tu voluntad. Señor, gracias por habernos dado esa revelación, porque a través de esa revelación te conocemos mejor, podemos amarte, podemos temerte, podemos honrarte como es digno de ti que seas honrado. Damos las gracias por darnos el gran privilegio de tener la sabiduría y el discernimiento para comprender las verdades espirituales y para vivir conforme a ellas. Y eso pedimos, que nos ayudes a continuar creciendo en nuestro conocimiento de tu voluntad, a continuar creciendo en santidad, viviendo vidas que sean agradables a ti. Como siempre oramos, Señor, por aquellas personas que aún no te conocen. Permite que estas verdades maravillosas, verdades eternas, puedan ser recibidas por ellos también a través de la fe en el Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y te amamos en el nombre de Jesús. Amén.